Bien, esta parte, valor promedio de una función, es lo que les había quedado entonces a ustedes para leer desde el libro. Se habrán dado cuenta que es algo muy sencillo, muy sencillo. No les habrá traído ninguna dificultad. En particular, la idea es pensar en, rápidamente vamos a trabajar esto, en qué consistiría calcular el valor promedio de una función. Nosotros sabemos calcular valores promedios, por ejemplo, cuando nosotros nos dan las notas de las diferentes parciales en una materia, nosotros sabemos calcular el promedio de notas. Sumamos las notas y las dividimos por la cantidad de notas que participaron en el promedio. Entonces, bueno, sé calcular el promedio toda la vida de la primaria y la secundaria, lo puede haber hecho, más de la secundaria que de la primaria. Así que no es algo nuevo. Lo que pasa es que cuando uno habla ahora de valor promedio de una función, donde la función está definida sobre todo un intervalo, hay un continuo de valores pertenecientes al dominio de la función, dice uno, bueno, ¿y eso qué significa? Sí sé calcular valores promedios cuando tengo una cierta cantidad finita de números y hago promedio, pero cuando la cantidad es infinita, ¿cómo se hace? Entonces la propuesta es, al querer trabajar lo que nosotros vamos a llamar valor promedio de una función, es, bueno, considerar que tengo una función definida sobre un intervalo específicamente cerrado, AB, ¿no? La tengo definida, está acá, ¿no? Intervalo A, B. Ahí. Tengo la gráfica de la función. Como yo sé calcular valores promedios de una cantidad finita de números, la estrategia sería, sobre este intervalo, pensar en dividir al intervalo en n partes iguales. N partes iguales. Una vez que dividimos en n partes iguales, donde nosotros sabemos que la longitud de cada uno de esos subintervalos se calcula a partir de este cociente, b menos a sobre n, en cada subintervalo lo que vamos a hacer es elegir un punto muestra, un punto representante, un punto que habitualmente lo llamamos x sub i estrella, que es un número dentro del iésimo subintervalo. ¿Qué hacemos? Valorizamos la función en cada uno de esos puntos muestras. Obviamente, como mi intervalo está dividido en n partes iguales, tengo n subintervalos, en cada uno elijo un punto muestra, así que tengo n valores de la función que surgen de hacer f en x sub 1 estrella, f en x sub 2 estrella, f sub x3 estrella, y así hasta que tengo f sub xn estrella. Como tengo n valores, el promedio de esos valores lo obtengo sumándolos y dividiéndolos por n. ¿Qué es lo que uno puede hacer como estrategia? Puede escribir ese promedio a partir del símbolo sumatoria, que para nosotros ha sido un compañero absoluto en toda esta parte de integrales. Puedo escribir esta sumatoria a partir del uso de un subíndice que en este caso lo estoy llamando i. Entonces esta suma la puedo escribir como 1 sobre n por la sumatoria de todos estos valores, f en x sub i estrella con i variando desde 1 a n. Pero ¿quién es 1 sobre n? Vengo acá. 1 sobre n, fíjense que de acá yo puedo despejar así, ¿no? Delta x es b menos a sobre n, por lo tanto, delta x sobre b menos a es exactamente igual a 1 sobre n. Eso es justamente lo que vamos a hacer acá. En la expresión de 1 sobre n, lo que vamos a hacer es reemplazarla, por eso que nos dimos cuenta ahí arriba. Delta x sobre b menos a. Y esta expresión es cierto que no depende del subíndice i, por lo tanto puede estar toda ella fuera de la sumatoria, o toda ella dentro de la sumatoria, o la parte que yo quiera dentro de la sumatoria, porque no depende de i, es una constante para lo que es el subíndice de la sumatoria. Entonces, ¿por qué no pensar que justo este valor, apropiadamente, lo paso a dentro de la sumatoria? Y me queda esta expresión que de alguna manera es escribir de manera diferente el promedio de estos valores que había tenido al principio.
Cuando yo veo esto, esta parte de la sumatoria me hace acordar a lo que yo había escrito como sumas de Riemann asociadas a una función. Entonces, en el caso de estar trabajando con una función que es integrable, es esperable que cuando n tiende a infinito, esta expresión tienda a lo que está acá. 1 sobre b menos a por esta sumatoria tiende a lo que nosotros llamamos la integral definida de la función dentro del intervalo AB. Entonces, definición, gracias a toda esa parte introductoria, cuando hablemos de valor promedio o valor medio de una función, de lo que estamos hablando es de esta cuenta. Cuenta que va a tener sentido en la medida en la que la función f sea integrable en el intervalo de trabajo. Esto es calcular entonces el valor promedio de una función. Está involucrada la expresión de la integral definida. Es 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f. Podríamos pensar en, bueno, ahora estoy trabajando con tal función sobre un cierto intervalo, quiero calcular el valor promedio. Nada, cualquiera lo puede hacer, es una pavada, es hacer esta cuenta. Lo que sí es importante es el teorema que viene ahora. Cuando la función no solo es integrable, sino que además es continua, tiene un plus, la función es continua en el intervalo cerrado, lo que se va a poder asegurar es que va a existir un número dentro de lo que es el intervalo de trabajo, el AB, va a existir un número ahí, en el cual esto que es el valor promedio coincida con la función f en C. Es decir, este valor, el promedio, termina siendo alcanzado por la imagen de la función en algún cierto valor C dentro de mi intervalo de trabajo. Esto lo podríamos reescribir simplemente por multiplicar a ambos lados de la expresión por b menos a en esta escritura. La integral desde a hasta b de f de x diferencial x se puede escribir como f en C, para ese C que existe, por b menos a. Que existe, ¿eh? No sé si es único, existe. Al menos uno hay. Por eso lo puedo asegurar en la medida que la función haya sido continua. Si no, no. O sea, el valor promedio para una función integrable lo voy a poder calcular, pero recién cuando es continua voy a poder asegurar que el valor promedio realmente se consigue evaluando la función en algún cierto C en el intervalo. Ese teorema tiene una interpretación geométrica que vale la pena comentar, que es cuando, en el caso de ser una función continua en el intervalo, una función positiva, yo sé muy bien que la integral, ¿qué representa? Cuando la función es positiva, sobre todo mi intervalo de trabajo, la integral definida, ¿qué representa? El área de la sección entre la función y el eje X. Sí, señor. Entonces yo sé que esto coincide con el área de toda esta región. Decir que el área de esa región es igual a f en C por b menos a, significa que, evidentemente, tomando b menos a, el valor de la longitud de este segmento, f en C hace que me dé la construcción de un rectángulo donde el área de ese rectángulo coincide con el área de la sección que habíamos marcado antes. Pero digamos, esa comparación entre áreas la puedo hacer en la medida en que la función haya sido positiva. Entonces, esta interpretación geométrica que se está haciendo vale para funciones positivas. Cuando la función no es positiva a lo largo de todo el intervalo, no podría estar haciendo esa interpretación acerca de áreas. Así que esta interpretación tiene sentido solo en el caso de funciones continuas que hayan sido positivas sobre el intervalo. La integral definida se podría pensar como el área de un rectángulo de base b menos a y altura f en C, donde f en C es el valor promedio. Ese teorema tiene su correspondiente demostración, y ojo, muchas veces me ha pasado en exámenes de teoría que les pido el teorema del valor medio para integrales. Lo aclaro así.
los nervios, a veces de un parcial, hacen que uno lea no todo lo que está escrito, y me terminan haciendo el teorema del valor medio, el que vimos en la primera unidad de la materia, el teorema de Lagrange. Nada tiene que ver con este. Así que, ojo, lean bien, teorema de valor medio o teorema de Lagrange es una cosa, y esto que estamos viendo acá es el teorema de valor medio para integrales. Tiene que aparecer esa expresión. Ojo. ¿Cómo se demuestra este teorema de valor medio? Haciendo un poco de uso de varias cosas. No nos olvidemos que el único dato que yo tengo para este teorema es esto, que la función es continua sobre mi intervalo de trabajo. Es lo único que yo tengo. Entonces, se combinan varias cosas. Una de las cosas que vimos al principio del cursado de cálculo 2 es que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, esa función siempre tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Que a lo largo de las primeras clases lo que hicimos fue tratar de ver cómo se encontraba ese máximo y ese mínimo absoluto. Pero ahora eso no me importa. Yo lo que sí sé es que cuando yo trabajo con f, al ser continuo sobre un intervalo cerrado, seguro los valores se mantienen entre un número mínimo absoluto y un valor máximo absoluto para todo x dentro de mi intervalo de trabajo. Esos valores existen. Eso hace que, por propiedades de integrales, las ligadas con las desigualdades, yo pueda aplicar la integral miembro a miembro, la integral desde a hasta b, diferencial de x, la integral desde a hasta b, diferencial de x, la integral desde a hasta b, diferencial de x, y sepa que esa desigualdad se mantiene. Esta integral, la integral desde a hasta b, de la función constante m chiquitita diferencial x, sabemos qué es esto. Lo hemos calculado ya muchas veces. Esta integral, la última, la que tiene que ver con la m mayúscula, como la m mayúscula es una constante, fíjense que no depende de x, la integral la resuelvo. Es m mayúscula por b menos a. Por lo tanto, el cálculo de la integral definida de la función f está acotada por estos dos números. Bueno, justo esos dos números tienen en común la expresión b menos a. ¿Por qué no multiplicar cada lado de la desigualdad por 1 sobre b menos a? Al hacer eso, tanto de la cota izquierda como de la cota de la derecha, la expresión b menos a se va, y nos queda que esta expresión queda entre m chiquitita y m mayúscula. Esto que ha quedado en el medio es lo que nosotros llamaríamos el valor promedio, ¿no? Acá, el f', es el valor promedio. Y como valor promedio, estoy diciendo que se encuentra entre m chiquitita y m mayúscula, que es un número, que seguramente es alcanzable por algún x en el dominio de la función, porque la función es continua. Si yo tengo una función donde acá tengo m chiquitita, acá tengo m mayúscula, y la función hace esto, en mi intervalo de trabajo, acá está el m mayúscula, el m chiquitita, evidentemente este numerito que anda por algún lugar, el f', gracias a que la función es continua, sé que el teorema de valor intermedio me asegura que tiene que existir un c en el cual f en c coincide con este valor f'. Entonces, una vez que tengo esa justificación, directamente ya está. Existe un c en el cual f en c me tiene que dar ese valor promedio. Para la demostración del teorema, que es muy simple, se usan varias cosas. Conceptos que están relacionados con lo que estuvimos viendo al principio de las clases de cálculo 2, y conceptos que tienen que ver con valor promedio, el valor intermedio, perdón, teorema de valor intermedio, que son cosas que se habían dado en cálculo 1. Las vimos en cálculo 1, asociado también con el teorema de Bolzano, en aquella oportunidad. Bueno,
es simple, pero estas cosas que yo voy agregando y que voy diciendo a medida que vamos trabajando, son cosas que por ahí son charlables al momento de un examen de teoría. Porque habitualmente uno pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y esto cómo lo sé? ¿De dónde lo saco? ¿No? Eso está bueno como para originar un ida y vuelta entre ustedes y yo. ¿Alguna pregunta acerca de esta demostración? Bueno, no es difícil. Ustedes me dirán, este PDF, ¿yo se los compartí? No me acuerdo. En el campus. Es la pregunta. Yo no estuve viendo las diapositivas, Bueno. que no sabría. ¿Alguien? ¿Podría repetir la pregunta? No, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto acá? Sí, profe, está en el campus. Gracias. Sí, profe. Gracias. Ya está, yo me quedo tranquila. No me acordaba si se los había compartido. Bueno. Fin, unidad 2. Para mí, ¿no? Por supuesto que hay un montón de cosas para seguir practicando y para seguir haciendo las clases de práctica como ejercicios. Vamos a ir a todo lo que tiene que ver ahora con superficies. La unidad 3 de cálculo 2 se destina a trabajar superficies y curvas. Es como una unidad preparatoria para la unidad 4, que se va a basar mucho en haber visto superficies y curvas. La unidad 3 y la unidad 4 son las que se evalúan de manera conjunta en un tercer parcial. Superficies es un tema que habitualmente se daba antes en álgebra y geometría, o sea que si ustedes ven álgebra y geometría que es larga, era mucho más larga, porque todo esto también se daba ahí. Bueno, lo heredamos nosotros en cálculo 2, me parece que está bien, que corresponde. Cálculo 2 queda muy extensa, pero bueno, no me parece mal que lo tengamos nosotros. Vamos a trabajar ahora en el espacio. Vamos a trabajar con superficies. Vamos a ver nombres poco simpáticos, en donde en el estudio de estas superficies van a aparecer cónicas. Las cónicas que ustedes vieron también en álgebra y geometría. ¿Qué cónicas vieron ustedes en álgebra y geometría? Circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Señor, esas 4. Bueno, esas pueden llegar a aparecer también en este contexto de superficie porque van a aparecer por pensar en intersecciones de estas superficies con planos muy particulares. Ustedes también cuando vieron cónicas, no solo que estudiaron las cónicas centradas en el origen o trasladado su origen hacia algún lugar, sino que también vieron rotaciones. Bueno, nosotros de superficies, rotaciones no vamos a ver. Sí, a lo mejor podemos ver superficies que se cambian de lugar en cuanto a su centro, pero no vamos a rotar superficies, así que eso es un dato a favor que nos va a acompañar. Y aunque, si bien aparece este título superficies como nuevo en cálculo 2, ya habían aparecido antes. Cuando nosotros hablemos de una superficie, automáticamente de lo que vamos a hablar es de alguna ecuación que las coordenadas de los puntos de esa superficie tienen que satisfacer. Entonces es común que nosotros presentemos a una superficie como un lugar geométrico conformado por puntos, tales que esos puntos cumplen una condición. Las coordenadas de esos puntos cumplen una condición. Y cuando uno habla de una condición, es porque está pensando en una ecuación. Y esa ecuación uno la puede escribir
a partir de alguna expresión en la que estén la X, la Y y la Z involucradas, igualada a 0. Siempre puedo escribirlo así, ¿no? Y como a modo de ejemplo, yo les presento estos dos casos, ¿no? Si yo quisiera saber de qué superficie estoy hablando cuando trabajo con los puntos en el espacio que cumplen la condición de que x² es igual a 1. ¿Qué diría que es esta superficie? El conjunto de puntos de Una coordenadas recta x. es. ¿Por qué? ¿Qué pongo? A ver. ¿Qué rectas serían? Es una recta vertical que pasa por 1. Solo por 1. Y menos 1. Ah, claro. ¿Y estás seguro que es una recta? 2 puntos. Miren, lo reescribo un poquito. Esto sería el conjunto de puntos de coordenadas x y z, que para que quede claro, pertenecen a este mundo de R3, tales que, y muy bien se fueron dando cuenta que x² sea igual a 1 significa que x es 1 o x es igual a menos 1, ¿no es cierto? Y yo Serían dos pregunto, planos paralelos. Para cualquier Z. en realidad, ahí vamos. Para todo X, X, para todo Y, para todo Z. exacto. X igual a 1, en el mundo R3, no es una recta, es un plano. Y x igual a menos 1, en el mundo de R3, también es otro plano. ¿Cómo son estos dos planos entre sí? Paralelos. Sí. Entonces la idea es que si yo tengo que hacer un dibujito, ¿no? X y Z, a la altura de x igual a 1, voy a hacer el plano de ecuación x igual a 1, y a la altura de x igual a menos 1, haré el otro plano, x igual a menos 1. O sea, esta superficie en realidad es una unión de dos planos. Y esta ecuación x igual a 1 la puedo escribir de esta manera. ¿Qué tengo que hacer? Escribir x menos 1 igual a 0. Esta ecuación, que también representa el otro plano, también la puedo escribir de esta manera. La puedo escribir como x más 1 igual 0. Y esto, el ejemplo 2, el conjunto de puntos tales que x más y más z sea igual a 2. En el Es espacio un plano. también es un plano, pero un plano que a lo mejor, ¿qué puedo aportar de datos de ese plano? Las trazas serían los puntos de corte. En un medio. ¿En un medio vos decís? ¿Seguro? Sí, dividida a dos ambos lados. Perfecto, dale. Entonces acá me va a quedar un 1, y acá queda 2, acá queda 2, acá queda 2. ¿A dónde corta este plano con el eje X? En dos. En 2. ¿A dónde corta este plano con el eje Y? También en 2. ¿Y con Z? También en 2. También. No es un medio, ¿no? Eso es lo que quería que se viera. Si esto es 2, esto es 2, y esto es 2, es lo que nosotros habitualmente dibujamos como si fuese un triángulo, que en realidad el plano obviamente no es solo ese triángulo, es solo una parte, pero uno dispone ese dibujo como para decir, el plano se inclina en relación a cómo se dispone ese triángulo que corta los tres ejes coordenados en esos puntos. Nada, ¿no? Es otro plano, diferente a este, pero digo, también esta ecuación, que está escrita originalmente como x más y más z igual 2, se puede escribir de esta manera, haciendo un artilugio muy simple como x más y más z menos 2 igual 0. Cada una de las expresiones que ha quedado del lado de la izquierda del 0 es lo que acá llamaríamos de manera genérica f de x y z. O sea, nosotros superficies de alguna manera veníamos trabajando cuando trabajábamos con planos.
No debe ver esto. La primera de las superficies que vamos a trabajar y que ya van a empezar a tener nombre propio, diferentes a los planos, digamos, la primera superficie que vemos es la superficie esférica. Esta superficie va a estar conformada por puntos que verifican una condición. Para definirla, lo que yo voy a considerar es que voy a tener R, un número real positivo, fijo. C, un punto fijo en el espacio. Entonces tengo punto fijo y tengo número positivo fijo. Se llama superficie esférica de centro C y de radio R a el conjunto de puntos que cumplen una condición. ¿Cuál es la condición? Que distan de ese punto que se llama centro exactamente R unidades. El lugar geométrico formado por una superficie esférica es el conformado por puntos que distan de ese punto fijo centro una distancia de R. Entonces digo, bueno, eso que está escrito en palabras, lo escribo en una notación más matemática. La superficie estaría conformada por puntos que al momento de calcular la distancia de esos puntos al punto centro, tiene que ser R. Que me falta la linita del vectorcito CP. Ya tendría definida a la superficie coloquialmente, a partir de una ecuación matemática, y lo que ahora vamos a hacer es llevarlo a los ejes cartesianos para poder escribir una ecuación concreta que describa a todos los puntos que están en esa superficie esférica. Como el punto C es un punto fijo, el centro, ese punto va a tener sus coordenadas. Coordenadas A, B, C. El punto P, que es un punto genérico sobre la superficie esférica, es un punto de coordenadas X y Z. Evidentemente, la distancia de C a P no es más que calcular el módulo del vector que los une. Entonces tengo que remitirme a todo lo que yo ya había visto en álgebra y geometría, cómo se calcula el módulo de un vector. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. CP, el vectorcito CP, si este C y este P, como vector, ¿qué componentes tiene? X menos A, Y menos B, Z menos C. El módulo de ese vector es lo que aparece acá, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Esto, que es el módulo, es lo que tiene que ser igual a R. Pero en vez de escribir que esta raíz de sumas de cuadrados tiene que ser R, elevamos al cuadrado miembro a miembro para evitar poner el símbolo de la raíz cuadrada, y la expresión canónica con la que nos encontramos es esta. X menos A cuadrado más Y menos B cuadrado más Z menos C cuadrado igual a R cuadrado. Esa va a ser la ecuación de una esfera de la cual se conoce su centro y su radio. Superficie esférica o esfera, es lo mismo. A ustedes esto les tiene que hacer acordar a cuando definieron circunferencia. Cuando vieron la definición de circunferencia, esta parte es la que no estaba, la de Z. Bueno, ahora que estamos en el espacio, tengo entonces esta ecuación canónica que representaría una esfera. Y como habrán hecho en la etapa de cónicas, la idea es ir trabajando con diferentes tipos de ejercicios en principio simples. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera escribir la ecuación de la esfera de la cual sé que este es su centro y sé que este es el radio? ¿Cuál sería la expresión de esa ecuación que define esa esfera? No tengo que olvidarme lo que acabo de ver, ¿no? Acá arriba. ¿Cómo escribiría la ecuación de la esfera? No escucho.
Ese debe ser José Luis. X menos 1 al cuadrado. ¿Viste? Más y más 2 cuadrado. Más 3. Más z menos 3 cuadrado. Igual al radio al cuadrado. O sea, 4. Esto, digamos, lo más simple que me pueden llegar a pedir porque me dan el centro, me dan el radio y se terminó. ¿Qué otra cosa podrían llegar a pedirme? Se me ocurren instancias posibles de abordaje en los ejercicios, ¿no? Determinar la intersección de la esfera, obtenida anteriormente, con cada uno de los planos coordenados. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los planos coordenados? X y Z. Tenés que... Y, y Z, ZX. Eso, ¿no? Y si, por ejemplo, yo quiero ver cuál es la ecuación que representa al plano XY. ¿Cuál sería una ecuación que representa al plano XY? Todo punto tal que Z sea 0. Bien. Entonces, vamos a pensar en eso, ¿no? Una primera intersección. La primera intersección es poner x menos 1 al cuadrado, más y más 2 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, igual 4, y lo voy a intersectar con z igual 0, ¿no? Que estoy pensando que estoy representando el plano XY. ¿Qué pasa si planteo esta intersección? ¿Qué es lo que podríamos llegar a hacer? ¿Qué harían? Algebraicamente, ¿no? Numérico. Y reemplazo Z por 0 y me Sí. queda una circunferencia. Vamos a ver qué queda primero. Porque cuando yo reemplazo z por 0, me va a quedar x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Y cuando reemplazo z por 0 acá, me queda menos 9 al cuadrado. Eso es menos 3 al cuadrado. Eso es 9. Bueno, Cuando lo dejo del lado de la derecha, todo esto va a quedar igual a ¿quién? A menos 5. A menos 5. Con z igual a 0. No me olvido que z es igual a 0, digamos lo que me da permiso para hacer todas estas cuentas. ¿Qué pasa cuando me encuentro con esto? Que no existe ningún punto que lo no cumple. existe. Ajá. En este caso no existe intersección. Así que ojo, viste cuando decías que es una circunferencia, y no sé, hasta que no hago las cuentas en su totalidad, la verdad es que no lo sé. Y bueno, la idea también sería, ¿por qué no pensar en utilizar el GeoGebra, que vale la pena? En este caso el GeoGebra que tenemos que usar es la versión 3D, que ustedes seguro ya lo usaron cuando vieron álgebra y geometría en la parte de gráfica de planos. Entonces digo, bueno, a ver, incorporo la ecuación, que ni me acuerdo, que era, ahí la tengo, es x menos 1 al cuadrado más, paréntesis, y más 2 al cuadrado, y después más, paréntesis, z menos 3 al cuadrado, todo esto igual a 4. Bueno, ahí tengo el dibujito de la esfera. Acuérdense, el eje X es el rojo, el Y es el verde. Vamos a ponerle los nombres ya que estamos. El eje X, que la etiqueta diga X. En el Y, que la etiqueta diga Y. Y en el Z lo mismo. Bien, ahí estamos, ¿no? Y evidentemente, siempre en el gráfico 3D, el gráfico del plano que hace siempre es el de z igual 0, este. Si no, uno lo puede sacar sin problema, ¿no? Pero evidentemente con z igual 0, intersección no hay.
¿no? No hay punto de encuentro. Vamos a ver qué pasa desde el gráfico. ¿Cuál sería la intersección con el plano IZ? ¿Qué ecuación tiene el plano IZ? X igual 0. Bien, entonces pongo X igual 0. Ahí lo tengo dibujado, ¿no? Y ahí parece que intersección hay, ¿no? Ahí va. Por supuesto que yo puedo hacer exactamente las cuentas que hice acá, planteando ahora esto, y en vez de poner Z igual 0, poniendo X igual 0. Al poner X igual 0, sí me voy a encontrar con que cuando acá me quede X igual 0, acá me queda un 1. Cuando lo pase del lado de la derecha, 4 menos 1 es 3. Y ahí sí me va a quedar una circunferencia. Ahí sí tengo una circunferencia. Cosa que también ya la estoy viendo en este dibujo, ¿no? Pero, si quiero, yo después puedo, en este caso en GeoGebra, pedir que haga la intersección entre estas dos superficies. Marco este icono, a veces no está puesto, lo tengo que buscar. Marco esta superficie, marco la otra, y... sí, ya está. ¿Se lo hizo? Ahí tengo marcada la intersección. En la presentación de quién es esa intersección, acá el GeoGebra lo presenta parametrizado a esa curva. Todavía eso no lo sabemos hacer, ¿no? Así que no se preocupen, digamos, no hace falta a ustedes ahora que a esto lo puedan entender. Es una curva que está parametrizada, pero al menos visualmente ya tengo la noción de que una circunferencia es lo que me voy a encontrar. Pero que digo, no es para nada difícil encontrarla, pensando en que en lugar de poner Z igual 0, lo que pongo es X igual 0, me va a quedar un 1, vengo para acá y me queda 4 menos 1, 3. Una circunferencia con centro dentro de un punto en el espacio, si quieren lo vemos. Esto ahora, un segundito, que quiero borrar. En vez de poner eso, bueno, más o menos. Ahora con X igual 0, la expresión va a ser X igual 0 acá, y acá me va a quedar Y más 2 al cuadrado, más Z menos 3 al cuadrado, igual a 3. Esto sí es entonces una circunferencia. Esto es una circunferencia en el plano X igual a 0, donde el centro, ¿quién es? ¿Quién es el punto centro de esta circunferencia? Porque tengo que pensar que estoy en el espacio. 0, menos 2, Sí. 3. Sí. ¿Y donde el radio es? Radio de 3. Sí, señor. Este 0 viene obviamente porque acá es donde me paré. X igual 0. Yo estoy parada ahí. Después las otras dos coordenadas salen de la propia ecuación. Bien, buenísimo. Y ahora dice apartado 3. Probar que la ecuación que está acá escrita de una manera no canónica realmente representa una esfera y tengo que determinar su centro y su radio. ¿Qué tengo que hacer ahí? Completar cuadrados. Sí, señor. Sí, señor. Me voy a ir. Ahí está. ¿Cómo era esto? X cuadrado. ¿Aparece algún término lineal con X? No. Vamos con Y. Y cuadrado. Lo junto con este. Ahora veo que sumo y resto. Y después aparece más Z cuadrado. Z cuadrado más 4Z. Igual, y este menos 4 que anda por ahí, lo dejo acá.
¿Qué tengo que sumar acá y restar para que aparezca el cuadrado de un binomio? 1. Más Menos 1. 1. ¿De dónde Menos sale uno. eso? ¿Qué hicieron? Estoy dividiendo Eh, al cuadrado. Bien, al número que acompaña la i lo divido por 2, en ese caso me da -1. Pero ese número lo elevo al cuadrado, y eso es lo que o sumo y resto del mismo lado de la igualdad, o sumo a ambos lados de la igualdad. Yo voy a hacer eso. Y en este caso, para z, 2. Más sumo, 2. 4. ahí está. 4 dividido 2, eso me da 2. Ah, Pero a él lo elevo al cuadrado, y eso es lo que yo sumo a cada lado de la igualdad. ¿Está bien? El proceso involucra dos cuentas. Al número que está acompañando a la variable lineal, lo divido por 2, y ahí lo elevo al cuadrado. Eso es lo que sumo y resto. Entonces, cuando ahora reescribo, la expresión me va a quedar x² más. Esto entonces lo agrupo en el binomio a cuadrado, pero entonces, ¿qué pongo acá? Y menos 1 al cuadrado. y menos 1 al cuadrado. Sí, señor. Más, ahora, Z más Z más 2 al cuadrado. al cuadrado. igual a 9. Entonces, una vez que la llevo a la escritura canónica, digo, esta es una esfera. Me decía que tenía que buscar el centro y el radio de esto que ya sabía que era una esfera. Otras veces no sé lo que da, digamos, completo cuadrado y me fijo. ¿Y quién es el centro? 0, 0, 1, 0, 1, menos menos 2. 1, 1 menos 2. ¿Y el radio? 3. Perfecto. Bien. Bien, bien. Esperen que voy a hacer una cosa. Voy a cerrarlo. Qué locura. Y a que es el de superficie, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Bueno, seguimos avanzando en las definiciones de superficies. La próxima que vamos a ver es superficie cilíndrica. Lo vamos a ver desde un lugar bastante básico, simple, no nos vamos a estar complicando demasiado la existencia. ¿Qué es un cilindro? A lo mejor nosotros tenemos como muy arraigada la expresión del dibujito del cilindro como la típica latita de tomate, ¿no? Esto. Para nosotros eso es un cilindro, donde tenemos el radio, donde tenemos la altura, pero eso no es más que un posible ejemplo de cilindro. Encima el cilindro que nosotros estamos acostumbrados a ver es un cilindro acotado, con un radio y una altura específica, y no necesariamente tiene que ser eso. Está bien, a mí en la escuela secundaria me lo definieron a eso como un cilindro, no está mal, pero nosotros vamos a dar una definición más amplia de cilindro, donde vamos a pensar en que para poder hablar de cilindro vamos a tener una curva, que es esta, que está dibujada acá, que es la que nosotros llamaríamos curva directriz. La que yo siempre digo es la que dirige la batuta. La curva directriz. El cilindro se va a generar por una recta llamada generatriz, que se va a ir moviendo a lo largo de toda esta curva directriz, manteniéndose siempre paralela a la posición inicial. Entonces, voy a ir trazando rectas que van pasando por cada uno de los puntos de esta directriz, donde todas esas rectas se van a ir manteniendo paralelas a sí mismas. Son todas paralelas entre sí. Entonces, esa sábana que se genera celeste, totalmente infinita, porque las rectas, estamos hablando, son conjuntos no acotados, eso que se generó es un cilindro.
Así es como se define un cilindro. En este caso, para este cilindro clásico, la curva directriz estaría formada, por ejemplo, por esta circunferencia, que es la que dirige la batuta, y las generatrices son todas rectas que son perpendiculares a lo que es esa base y que van pasando a lo largo de toda esa circunferencia y son todas paralelas entre sí, ¿no? Voy generando todo este cilindro. Pero encima pensado en que no es toda una recta la que gira, sino que es un pedacito de segmento. Bueno, eso es una superficie cilíndrica. No vamos a estar trabajando con superficies cilíndricas complicadas. Complicadas me refiero a que la dirección de la recta generatriz para nosotros siempre va a ser una dirección paralela a algunos de los ejes coordenados. No vamos a pensar en una disposición con una dirección que nada tenga que ver con los ejes coordenados. Que las direcciones siempre sean paralelas a alguno de los ejes coordenados hace que los cilindros sean más fáciles de identificar en su ecuación, más fáciles de graficar, y son los que habitualmente vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, esta ecuación dice z igual a i cubo. Evidentemente me estoy dando cuenta que en esta ecuación, z igual a i cubo, la x no aparece. Entonces esto podría estar acompañado por la expresión para todo x. Por lo tanto, lo que yo voy a interpretar es que la curva directriz, la que dirige la batuta, es la curva z igual a i cubo en el plano iz. Estaría, no sé, ¿cuál sería acá? Esta. En el plano iz, esta sería z igual a i cubo en el plano iz, que es el que se corresponde con x igual 0, y curva directriz. Las generatrices, que son esas rectas que se van a ir moviendo a lo largo de toda la directriz, donde todas van a ser paralelas a una posición inicial, van a ser todas rectas paralelas a la dirección del eje X. Todas estas son las generatrices. Todas paralelas a lo que sería el eje X. O casualidad, son paralelas a el eje relacionado con la variable que acá no aparece. Entonces, fíjense acá, otro ejemplo. Esta ecuación, en el espacio. Estamos en el espacio, ¿no? Las superficies están en el espacio, ya dejé de estar en el plano. Esta ecuación, evidentemente, lo que me está dando a entender es que es para todo z, ¿no? Esto es para todo z. Si la z no aparece, es para todo z. X cuadrado más y cuadrado igual 4, específicamente en el plano z igual 0, es esta circunferencia. Esa curva es x cuadrado más y cuadrado igual 4, junto con z igual 0. Esa curva va a ser la que yo considero la directriz. Y las generatrices van a tener que ver con rectas que van a ir pasando a lo largo de esa directriz y que se van a mantener todas paralelas al eje Z. ¿Quién es justo el eje Z? El eje relacionado con la variable que no está en juego en esta ecuación. ¿Está bien? Por supuesto que yo puedo venir acá a lo que es el GeoGebra y escribir la ecuación que teníamos ahí. X al cuadrado más y al cuadrado igual 4. Ahí tengo el cilindro. Obviamente Esto acá que sería como la comparación entre que x igual a 1, por ejemplo, es una recta en el plano, pero es
un plano en el espacio, ¿no? Exacto, y la verdad que está bueno eso que vos decís porque es lo que habitualmente digo y no lo dije ahora. Y está muy bien, lo voy a considerar. Depende de dónde estoy, una ecuación representa una cosa o representa otra. Supongamos que yo estoy trabajando como vos decías, x igual a 1. Si mi mundo es R, números, x igual a 1 representa un número. Esta ecuación en el mundo de R2, la misma ecuación, ¿qué representa? Es una recta. Claro, entonces acá tengo el 1, este puntito. En R2, cuando mi mundo es R2, x igual a 1 es toda una recta. Y la misma ecuación en R3, como ya mi mundo es R3, esto es x, esto es y esto es z, x igual a 1 representa todo un plano. Entonces yo siempre tengo que tener en claro primero dónde estoy. Porque si yo eso no lo tengo claro, voy a estar errándole en la respuesta sobre qué representa una ecuación. Entonces, por eso cuando uno trabaja acá, que ya sabe que está en el espacio, no le pone el para todo x. Ya sabemos que estamos en el espacio y ya sabemos que en todo caso en esta ecuación la x no participa. Pero si yo estoy trabajando con esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual 4, probablemente caiga en el error de decir que eso es una circunferencia. Al estar en el espacio, esto no es una circunferencia. Eso es un cilindro. Pasa habitualmente con este tipo de ejemplos donde aparecen la X y la Y. Cuando aparece ya una combinación entre Y, Z o X, Z, ahí me parece que es como más fácil identificar que, en el espacio estoy, si aparece la Z estoy en el espacio. Pero a veces acá uno puede como confundirse. Hay otros ejemplos en donde la ecuación, por ejemplo, puede ser esta, ¿no? X cuadrado menos y igual 0 en el espacio. Yo ya sé que una ecuación como esa va a tener que representar un cilindro. Una variable no está. Entonces entiendo que escribo, a lo mejor esta ecuación un poquito más diferenciada, podría escribirla así, y igual a x cuadrado. En el espacio, y igual a x al cuadrado es la clásica gráfica de la parábola, que las hemos hecho todo el tiempo, nada más que en este caso, si bien esta curva es la curva directriz, la que dirige la batuta, las generatrices que se van a ir moviendo a lo largo de esta curva van a ser todas paralelas al eje relacionado con la variable que acá no está. Van a ser todas paralelas al eje Z. Otro ejemplo, un tanto raro es este, Z menos seno de x igual 0, ¿no? Porque habíamos dicho que las representaciones de la superficie se trabajan como una f de x, y, z igual a 0. Pero la verdad es que escribirlo así capaz que no sea tan conveniente. Digo, bueno, a ver, en definitiva es esta superficie, la conformada por puntos en el espacio donde z es igual a seno de x, para todo y. Entonces, z igual a seno de x sería la función que estaría dirigiendo la expresión de la curva que dirige la batuta en el plano zx, acá, esta curva, y las generatrices van a ser todas paralelas al eje y, al eje relacionado con la variable que acá no está en juego, ¿no? Si yo escribo esa misma ecuación, z igual a el seno de y, esta la voy a ocultar, la gráfica que tengo es esa. No sé si puse o era X. Me parecía, porque me quedaban las seno de X. Me quedaban al revés. Ahí va. En el plano X, Z, es la gráfica de la función seno de X. La ecuación sería igual 0. Y ahora pongo intersección entre esta y esta. La que está marcada ahí en negro
sería la curva directriz, la que dirige la batuta. Y todas las generatrices son todas paralelas al eje Y. Bueno, así puedo jugar con un montón de ejemplos. En esta captura, la idea sería ver que una misma ecuación depende de dónde esté, es que representa, que es lo que charlábamos recién. Si yo tengo que representar la ecuación y igual al logaritmo natural de x, y mi mundo es R2, lo que voy a hacer es la gráfica de una curva, nuestra función, y igual a logaritmo natural de x. Pero la misma ecuación en el espacio se transforma en un cilindro, porque en el espacio la y está, la y no participa en la ecuación. Entonces esto es para todo y, lo que la transforma en un cilindro donde, en este caso, las generatrices quedarían ahí, perdón, la que no aparece es la variable z, entonces las generatrices van a ser todas paralelas al eje z. Y bueno, lo mismo en estos 4 ejemplos distintos, en donde la presentación es siempre una misma ecuación, pero dependiendo a dónde estoy, es que representa o una curva o un cilindro. ¿No? Diferentes tipos de cilindros que van a ver. Sacando de la cabeza siempre los cilindros que habíamos visto desde la escuela secundaria. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. En general, nosotros ahora vamos a trabajar de manera más genérica con superficies cuádricas. Superficies, nosotros ahora vamos a encontrar que son aquellas que se pueden escribir a partir de una ecuación en la variable x, y, z, escrita de esta manera. Ax cuadrado más bi cuadrado más cz cuadrado más d por xy más e por iz más fxz más, y ahora las partes de las lineales, número por x más número por y más número por z más número como término independiente. Una expresión como esta es una ecuación general de segundo grado en las variables x, y, z. Por supuesto que va a ser de segundo grado en la medida en la que alguno de los coeficientes que está conformando esta primera parte no haya sido 0. Porque si A, B, C, D, E, F como coeficientes son ceros todos, la ecuación que me queda no es de segundo grado, ¿no? Entonces, esta versión general de una ecuación de segundo grado es la que va a terminar representando una superficie. Y lo que vamos a hacer es presentar diferentes tipos de superficies con nombres específicos con los que lo vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta unidad. La primera de las superficies que vamos a conocer, ya conocimos otras, ¿no? Pero digo, las primeras que vamos a conocer dentro de este contexto es la elipsoide. La elipsoide que va a tener una ecuación cartesiana o canónica, que la podemos encontrar de esta manera. X cuadrado sobre A cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado, más Z cuadrado sobre C cuadrado igual 1. Esa es la versión canónica. ¿A qué les hace acordar esto? Si yo le saco Z. Es una elipse. Una elipse. Les hace acordar a eso y está muy bien que lo hagan, pero no es una elipse. Ahora es como que ya no es más una elipse, digamos, va a ser otra cosa, pero al menos entender un poco que es parecida a la presentación canónica de la elipse. ¿Qué ibas a preguntar, Leandro? No, nada, dije una boludez. Bueno, pensé que me querías preguntar. Bueno, vamos a estudiar esto. Yo puedo hacer un ejercicio bastante extenso de estudio, que voy a tratar de hacerlo al menos una vez. Para el resto ya no, voy a ir mucho más rápido, pero para que uno entienda cómo uno llega a hacer el gráfico que está acá. Por supuesto que yo le digo a GeoGebra, haceme esto, tingui, 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 y ya está. Pero vamos a ver cómo se haría un estudio en el que uno se convenza de qué manera surge la gráfica de esta superficie. Particularmente, voy a trabajar con un ejemplo concreto, no me voy a andar yendo por las ramas
en algo muy complicado. Pensemos que yo quiero estudiar esto. A propósito, le pongo el 1. Supongamos que la expresión canónica con la que me encuentro es esa, ¿no? Lo primero que se podría llegar a hacer, pues yo digo, me encuentro con eso que está ahí. Tengo que representar en el espacio cuál es la superficie representada por esa ecuación. ¿Qué hago? Bueno, una opción sería, por ejemplo, ver si esta superficie que tengo que estar dibujando es simétrica con respecto a alguno de los planos coordenados, con respecto a los ejes coordenados y con respecto al origen. Entonces digo, a ver, considero que tengo un punto P de coordenadas X, Y, Z, me falta la Z, X y Z, sea P un punto que verifica la ecuación. ¿Qué quiere decir que verifica la ecuación? Que cuando reemplazo las coordenadas X y Z acá, la ecuación se satisface. Eso quiere decir que el punto está en esa superficie que hoy, en este momento, no sé cómo se grafica. Si yo quiero saber si esta superficie es simétrica con respecto al plano XY. Yo tengo un punto acá de coordenadas X y Z. ¿Cuál es su simétrico con respecto al plano XY? Su simétrico con respecto al plano XY. Cuando Y es el opuesto. No, cuando Z es el opuesto, ¿no? Camino perpendicularmente, me encuentro con el plano XY y sigo caminando una misma cantidad. ¿Está bien? Ah, sí, sí. El simétrico con respecto al plano XY sería el punto de coordenadas X y menos Z. Menos Z. Entonces, ese puntito que yo le pongo ahí, un P', P', ¿pertenece también a la superficie? Me pregunta. Si en vez de poner X, Y, Z, la coordenada del punto que sí sé que verifica la ecuación, porque de ahí parto, pongo X, Y menos Z, ¿este punto verifica la ecuación? También. Sí, porque por más que le ponga Z o menos Z, como ese Z va a tener un cuadrado, digo, sí, pertenece. Entonces lo que digo es que la gráfica, ¿no? Esto es lo que voy a decir como conclusión, la gráfica de la superficie es simétrica respecto al plano XY. Eso lo sé, pruebo esto. Y digo, bueno, a ver, si yo quiero ver las simetrías respecto a los otros dos planos coordenados, me voy a dar cuenta que para que sea simétrico con respecto al plano XZ, ahora tendría que fijarme si el punto en donde cambio el signo de la coordenada en Y es un punto que también verifica la ecuación. ¿Qué digo? Tengo esto, el X, el Y, el Z, el plano es este, el XZ, y digo, tengo el punto acá de coordenadas X, Y, Z. Su simétrico respecto al plano XZ sería el puntito que voy caminando hasta encontrarme con este plano y después sigo para el otro lado. El puntito es el de coordenadas X menos Y, Z. El puntito que lo llamo P'. Ese P', ¿verifica la ecuación de la superficie? Sí, verifico. Y sí, una pavada, digamos, sí, porque reemplazar la Y por menos Y hace que ese nuevo punto que obtuve también verifica la ecuación, si este original la verificaba. Entonces la otra conclusión que voy a tener es que la gráfica de la superficie con la que estoy tratando de luchar es simétrica respecto
al plano X, Z. Se darán cuenta que de la misma manera que yo digo que es simétrica con respecto al plano XY y al YZ, también voy a llegar a la conclusión que la gráfica de la superficie es simétrica respecto al plano que me falta, coordenado, que es el YZ. Ya estudié, al menos yo ya sé que lo que vaya a dibujar como superficie tiene que ser algo donde cada vez que haya un punto, van a estar los simétricos del punto respecto a los tres planos coordenados. También puedo pensar en si la superficie es simétrica con respecto a los ejes coordenados. Si yo tengo un punto de coordenadas X y Z, ¿quién es su simétrico respecto al eje X? Menos X y Z. En realidad, con respecto al eje X, la coordenada X es la que queda intacta y las otras dos las que cambian de signo. ¿Está? Si yo quiero ver el punto simétrico respecto a un eje, la coordenada relacionada a ese eje es la que queda como está y las otras dos cambian de signo. Entonces, el simétrico de este punto con respecto al eje X es el punto de coordenadas X, idéntico, menos Y menos Z. Cuando pongo las coordenadas de ese punto acá, el hecho de que aparezcan los cuadrados en las variables hace que sea esta superficie que tengo que dibujar simétrica también con respecto al eje X. Y lo mismo con respecto al eje Y, y lo mismo con respecto al eje Z. O sea, por otro lado, rápido estoy yendo acá, ¿no? La superficie es simétrica respecto a los tres ejes coordenados. Esto es otro dato. Ya tenía estos tres. Le sumo esto. Y le pregunto, ¿es simétrica con respecto al origen? Dado un punto. ¿Quién es su simétrico respecto al origen? El origen. No, dado un punto, el punto que es simétrico a él respecto al origen. Caminando hacia el origen y de ahí caminando a la misma... Menos X, menos Y, menos Z. Exacto. Ese punto también verifica la ecuación. Entonces la idea es que no solo que fue simétrica respecto a los planos coordenados, simétrica con respecto a los ejes coordenados, sino que también al origen de coordenadas. Es simétrico con respecto a todo, esta superficie. ¿Qué se hace? Se continúa el estudio. X cuadrado sobre 4, más Y cuadrado sobre 1, más Z cuadrado sobre 9, igual a 1. Ahora busco la intersección de la superficie con los ejes coordenados. Ya no estudio más las simetrías. Estudio la intersección de cada una de esta superficie con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, con el eje X. ¿Cómo encuentro la intersección de esta superficie con el eje X? Todo punto que esté sobre el eje X. Eso. Bien, Virginia. Todo punto que esté sobre el eje X es un punto que va a tener que tener coordenadas. Vaya a saber quién. 0, 0. Un punto así estoy buscando. Entonces voy a la ecuación de la superficie y reemplazo y pongo X cuadrado sobre 4 más 0 al cuadrado sobre 1 más 0 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y acá tengo X cuadrado sobre 4 igual a 1, o sea, X cuadrado igual a 4. Esto significa que X es ¿quién? 2. Más menos 2. Entonces tengo 2 puntos. Por lo tanto, obtengo 2 puntos. El punto de coordenadas 2, 0, 0. Vamos a llamarlo P sub 1. Y P sub 2, el punto de coordenadas menos 2, 0, 0.
Rápidamente, la intersección con el eje Y. ¿Qué me va a dar? Más menos 1. Entonces, que me da puntos. ¿Qué coordenadas tienen esos puntos? 0, 1, 0. Vamos a llamarlo P sub 3, 0, 1, 0. Y 0, menos 1, 0. Bien. Perfecto. Y ahora la intersección con el eje Z. 0, 0, 3. Y 0, 0, menos 3. Sí, señor. Yo ya sé que estos 6 puntos van a ser puntos de paso de esta esfera, de este elipsoide, ¿no? Bueno, ya estudié las simetrías. Estudié la intersección de esta superficie con cada uno de los ejes coordenados. ¿Qué viene ahora? De la misma ecuación. La intersección de la superficie con los planos coordenados. Entonces lo primero que hago es, por ejemplo, la intersección con el plano XY. El plano XY, ¿qué ecuación lo identifica? Z igual 0. Sí, señor. Z igual 0. Para no perder tiempo, digo, bueno, acá tendría que escribir toda la ecuación de la superficie, pero sé que le voy a poner que Z vale 0. Entonces, cuando reemplace Z por 0, la ecuación que me queda es esto. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 1 igual a 1. En el plano Z igual 0, ¿esto qué es? Una elipse. Una elipse. Para completar un poco, ¿quién es el eje focal? El horizontal. X. Intersección con el plano IZ. El plano IZ es el que tiene como ecuación que lo represente X igual 0. Cuando reemplazo la X por 0 acá, la expresión que me queda es Y cuadrado sobre 1 más Z cuadrado sobre 9 igual a 1. En el plano X igual 0, ¿esto qué es? Una elipse también. Otra vez. ¿Y quién sería el eje focal? El Z. Y me falta la intersección con la última, que sería la XZ, que es Y igual 0, la ecuación que lo representa. Cuando pongo igual 0 acá, me queda X cuadrado sobre 4, perdón, más Z cuadrado sobre 9 igual a 1, de nuevo, una elipse con eje focal, en este caso el eje Z. Ya estudié la intersección ahora con los planos coordenados. Y la parte más complicada, voy a hacer solo una, para que solo sepan la idea, es esta. La misma ecuación. Ahora lo que se estudia es la intersección de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces ahora voy a hacer la intersección con planos paralelos a el plano XY. El plano XY fue el primero que estuvimos viendo acá, que es Z igual 0. Pero un plano que sea paralelo al plano Z igual 0, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Z igual a algo. Z igual a algo, está muy bien, qué sé yo, Z igual a K, para que no sea ninguna de las letras que estuvimos, Z igual K.
Entonces cuando pongo z igual k, lo reemplazo, porque este k va a ser un valor fijo. Lo voy a poner acá, y lo paso del lado de la derecha ya, a propósito. Me queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 1 igual a 1 menos k cuadrado sobre 9. Esta parte de acá la reescribo un poco, sacando 9 como un denominador. Entonces, haciendo esta resta me queda 9 menos k cuadrado. Entonces digo, bueno, ya que este es el único que voy a hacer completo, porque las intersecciones con los planos paralelos a los otros no la voy a hacer, esto quedaría así. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre el 1 igual a, y acá yo quiero dejar un 1. Entonces, evidentemente, a ambos lados de la ecuación voy a tener que dividir por esto, ¿no? Entonces yo voy a dejar un 1 acá, y si divido por esto, quiere decir que entonces va a aparecer por 9 menos k cuadrado sobre 9. Y acá el 1 por 9 menos k cuadrado sobre 9. Y por supuesto, z igual acá. Primera cosa, antes de seguir, porque esto es lo que tengo que hacer, voy a parar acá antes. ¿Para qué valores de k yo voy a tener intersección? ¿0 y 3? Entre 0 y 3. No, porque el k también puede ser negativo. Entre menos 3 y 3. Ujú. Si Entonces, es entre menos 3 y 3 es una circunferencia, y si es en 3 o en menos 3 específico es un punto. no, circunferencia no. Ahora vemos. Es cierto que acá cuando llego a esta condición digo, si el valor absoluto de k es menor que 3, lo que significa que esta resta es estrictamente positiva, el k está entre menos 3 y 3 como intervalo abierto, esta resta va a ser positiva, lo que voy a obtener son elipses. Porque este denominador que es 4 no es el mismo denominador que tengo acá que es 1, o sea que lo que tengo son elipses. Si el valor absoluto de k es 3, lo que significa básicamente que k sea igual a más o menos 3, ¿qué voy a obtener? Si k llegara a ser 3, o k llegara a ser menos 3, esto se anula. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 1 igual 0. ¿Eso cuándo sucede? Cuando x es 0 y y es 0. Sí. Entonces tengo dos puntos, que son los puntos que yo ya había calculado antes. Los puntos van a ser 0, 0, 3 o 0, 0, menos 3. Eran los puntos de intersección justamente con el eje Z. Y si el valor absoluto de k llegara a ser más grande que 3, lo que significa que esta resta es negativa, ¿qué va a pasar al momento del estudio de la intersección? No representa ningún lugar geométrico. No hay intersección directamente. No hay intersección. Bueno, esto mismo que yo hice para planos paralelos al plano XY, habría que hacerlo con planos paralelos al IZ y al XZ. Bueno, cuando uno hace todo ese estudio, dice, mira, más o menos tengo, supuestamente, más o menos tengo una idea de qué me tendría que ir dando esa superficie. Yo la voy a hacer, por supuesto, acá, y tratando de llevar un poco la idea de todo lo que nosotros nos dimos cuenta en lo que hicimos recién. La ecuación era x al cuadrado sobre 4
más i al cuadrado más z al cuadrado sobre 9, y todo eso igual a 1. Acá le escribo un poquito distinta, no importa. Pero bueno, por ejemplo, lo que obtengo es esta superficie, que es una superficie acotada. Cuando digo acotada es porque la podría encerrar, por ejemplo, en una cajita, una superficie acotada, donde, fíjense que nosotros decíamos, la intersección con cada uno de los ejes la fuimos encontrando con el eje X, es este punto que era el 2, 0, 0, el menos 2, 0, 0, con el eje Y, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, y con el eje Z en los dos puntos que habíamos encontrado. 3 y menos 3 sobre el eje Z. La intersección con el plano, por ejemplo, de la forma Z igual 0, que si bien está dibujado, lo voy a pedir de nuevo. Ahí, Z igual 0, es la elipse, y puedo hacer un deslizador, ya lo habrán hecho un montón de veces, Z igual K, donde ese valor de K, a ver, propiedades lo voy a hacer de menos 3 a 3. Ah, bueno, de menos 5 a 5 también, pero vamos a ponerlo entonces de menos 4 a 4. Menos 4 a 4. Y voy a pedirle que me vaya marcando la intersección. Este con este. A medida que voy a ir moviendo ese deslizador, cuando Z ya superó de 3 no tiene nada, ahí cuando Z está entre menos 3 y 3, voy a ir teniendo esas elipses, y después ya cuando se va para abajo no tengo nada. Eso es un poco, ¿no? Bueno, esa es la idea de lo que estábamos haciendo en todo el estudio que estuvimos haciendo. Así que bueno, un poco apoyados en lo que estuvimos haciendo en el estudio completo, es un estudio largo, no es poca cosa la cantidad de cuentas que hay que hacer, uno puede entonces hacer la gráfica de eso que presentó como una elipsoide, ¿no? Esa como si fuese una pelota de rugby. De todas maneras, también les comparto este archivo, que lo podrían cliquear de acá, es un recurso de GeoGebra, que hace lo mismo que hice yo, ¿no? Por supuesto está más lindo, está preparado para que sea lindo, donde hay una ecuación, y ustedes acá les van a ir cambiando los valores de A, de B y de C. El valor de A de acá es 8, por eso ponen 64, y lo que van viendo en cada una de estas expresiones son las intersecciones con cada uno de los planos coordenados. La de curva de nivel no lo miden. Miren. ¿No? Ahí va, voy cambiando, cómo va cambiando las intersecciones, o si cambio el B, o si cambio el C. Se los dejo como un recurso para investigar las intersecciones. Pero si se hacen deslizadores en el GeoGebra que se amigan con eso, lo van a poder hacer ustedes solos. Bueno, esta es la primera de las superficies que vemos, a la única que la vamos a hacer súper completa, a las restantes ya no. No vamos a estar perdiendo tanto tiempo, en todo caso harán ustedes algún ejercicio de práctica con alguna otra, ¿no? Acá está la presentación un poco de las diferentes intersecciones que me puedo ir encontrando. Vamos a presentar una superficie más, cono. Esta superficie ya dejó de ser una superficie acotada. Ya pasó a ser no acotada.
La presentación canónica que nosotros vamos a usar del cono es esta. Z cuadrado sobre C cuadrado igual a X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Esta es la expresión canónica. Que también podría pasar que en vez de estar Z al cuadrado despejada como suma de los cuadrados de estas dos expresiones, podría estar, por ejemplo, la Y. Podría también ser esta. Y cuadrado sobre B cuadrado igual a X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado. O la que podría estar despejada es la X. O X cuadrado sobre A cuadrado igual a Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado. Cualquiera de estas tres expresiones va a representar un cono. Lo que va a cambiar es la disposición que tiene el cono en relación a los ejes coordenados. Por ejemplo, vamos a hacerla sobre el propio GeoGebra. Y este deslizador se va. Por ejemplo, supongamos que yo quiero trabajar con esta expresión. Lo voy a anotar acá. Así. Z cuadrado sobre 4 igual a X cuadrado sobre 1 más Y cuadrado sobre 2. 2 está pensado que es raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Vamos a pensar en esa ecuación. Z cuadrado sobre 4 igual a X al cuadrado más Z al cuadrado, dije, sobre 2. Cualquiera. Z cuadrado. Puse Z de nuevo, era Y. Ahí tengo el dibujo del cono. Este cono tiene como eje en el cono al eje Z. Pero ¿qué pasa si yo esa misma ecuación ahora la que despejo es la Y? Y al cuadrado habíamos puesto sobre 2 igual a X al cuadrado más Z al cuadrado sobre 4. Ahora lo voy a borrar al otro. Fíjense que este cono se dispone de tal manera que ahora el eje sobre el cual está dispuesto este cono es el eje Y. Está acostadito. El anterior, lo dejo así tal cual, lo saco. El anterior se disponía sobre el eje Z. Y ya que estamos, me falta hacer el despeje de la X. X al cuadrado igual a Y al cuadrado que había puesto sobre 2 más Z al cuadrado sobre 4. En este caso, como es la X, la que escribí despejada, este cono tiene al eje X como el eje sobre el cual está dibujado ese cono, ¿no? Entonces, de nuevo, si estaba despejada la Z, esta es la disposición. Si estaba despejada la Y, esta era la disposición. Y si estaba despejada la X, esta es la disposición. Un cono doble, un cono que se llama doble, un cono que es totalmente infinito, y donde sería interesante que vayan marcando qué es lo que sucede cuando uno va haciendo el estudio de las intersecciones. Supongamos que estoy en esta situación que es el cono más aceptable que quedó dibujado, ¿no? Cuando yo planteo
hacer el estudio de las intersecciones con planos de la forma Z igual K, fíjense que si yo ahora le pongo la animación, lo que voy obteniendo en esas intersecciones, ¿qué van a hacer? También va para abajo ahora, ¿no? ¿Con qué me encuentro? Elipses. Elipses. Bien. ¿Qué pasa si ahora en vez de poner... tranquilo acá. En vez de poner eso, voy a poner ahora X igual K. X igual K. Voy a hacer el dibujito ahí. Y ahora voy a pedirle que me haga la animación. Bueno. Por allá. ¿Qué voy viendo que se generan? Hipérbolas. Hipérbolas. Esperen que capaz que no se ve tanto porque no puse el dibujito. Sí, solo que hay un caso especial donde no voy a tener hipérbolas. A ver, lo voy a mirar justo ahí. Voy a pedirle acá que ahora sí haga la animación. Lo miro acá como de frente, que viene avanzando. Hipérbole, hipérbole. Ahí hay un momento en el que no tengo hipérbolas. Ahí venía teniendo hipérbolas, fantástico, fantástico. Ahí, ¿vieron que hubo como un corte? ¿Dos rectas secantes? Son dos rectos secantes, exactamente. Justo con ahí. Específicamente el plano coordenado x igual 0. Bueno, y digo, un poco acompañado por esta animación, justo donde quedó. Ah, no, casi 0. Casi 0, pobre, no era 0. Pero supongamos que yo que quisiera cortar esta superficie, espero que la ubico como corresponde, así, con x igual 0, específicamente ese punto, ese plano, y busco la intersección, lo que tengo son dos rectas. Acá están las ecuaciones paramétricas de esas dos rectas. ¿Ven? Ahí, en ese caso, en vez de ser hipérbolas, tengo dos rectas. Para que tengan en cuenta. Ahí, esas dos rectas secantes. Y acá, insisto, GeoGebra me da la ecuación paramétrica de esas dos rectas. Dos rectas que se cortan. Las restantes no, van a ser hipérbolas. Y algo parecido con planos de la forma I igual a constante. Bien. Ya tenemos entonces los conos con las diferentes versiones de presentación canónica. La idea es que siempre, la idea es que no aparece una variable, un término independiente, es una de las expresiones de las variables que está al cuadrado escrita en función de la suma de las otras dos. Eso es lo que tengo que tener. Algunos ejemplos dibujados, pero ya los hicimos ahí en GeoGebra. Y esto, bueno, es un poco la interpretación de los deslizadores, de qué voy obteniendo a medida que voy haciendo intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados. Bueno, ¿qué nos queda? Varias superficies todavía por dar. Hiperboloide de una hoja, hago esta y ya los dejo. Hiperboloide de una hoja, fíjense la expresión canónica. Es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esta es una opción de versión canónica que se corresponde con este dibujo. Pero las otras versiones de expresiones canónicas es que este menos vaya cambiando de lugar. Existe uno solo, pero podría estar acá adelante o podría estar acá adelante. Entonces las otras versiones, que obviamente cambiarían la disposición del hiperboloide, es x cuadrado sobre a cuadrado menos
i cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Esa sería otra representación y por supuesto cambia la disposición de esta superficie. Y la otra es esta, menos x cuadrado sobre a cuadrado más i cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Manteniendo esta representación canónica de estar igualada a 1, solo uno de los términos puede tener un menos adelante. Los otros dos, un más. Lo llamativo es que en esta ecuación, la que está presente en el PDF, por ejemplo, me doy cuenta que es una superficie que va a ser simétrica con respecto a los planos coordenados, con respecto a los ejes coordenados y con respecto al origen. Porque todas las variables en juego están al cuadrado. Pero ese menos, que uno dice el inocente menos que aparece ahí, hace que cambie realmente el tipo de intersecciones que voy teniendo con cada uno de los planos coordenados y con los ejes. Con el eje X voy a tener intersección, porque cuando fije la Y y la Z con 0, voy a poder despejar X y me va a quedar que X puede ser más o menos A. Entonces tengo dos puntos de contacto de esta superficie con el eje X. Con el eje Y lo mismo, porque la intersección con el eje Y sale de plantear que la X y la Z es 0. Entonces sí puede ser más o menos B. Dos puntos de encuentro de la superficie con el eje Y. Pero ¿qué pasa cuando hago la intersección con el eje Z? Conjunto vacío, no existe. Va a quedar el conjunto vacío porque voy a poner X en 0, Y en 0, esto se va, y me queda menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Es una ecuación que no se verifica para ningún número real. Esto es un número estrictamente negativo y esto es positivo. La ecuación no se verifica. La conclusión que obtengo es que esta superficie, a diferencia de la otra que venía realizando, no tiene intersección con el eje Z. No va a cortar el eje Z. Y empiezo a darme cuenta que las intersecciones con los planos coordenados, por ejemplo, con el plano Z igual 0, que esto se va, ¿qué tipo de curva me va a quedar con Z igual 0? Una hipérbola. No, con Z igual 0 no. Porque con Z igual 0 vos esto lo sacás. Y te queda X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Una elipse. Una elipse. Un Ahora, círculo por ahí. Es capaz, por supuesto, podría ser una circunferencia. El círculo es todo. Círculo es la circunferencia más todo lo de adentro. Entonces acá decimos circunferencia. Con el plano Y igual 0, que sería sacar esto, ¿qué me queda? La hipérbola, ahí. Ahí sí es una hipérbola. Es como pensar en este dibujo, que hago la intersección con este plano y lo que me queda es esta hipérbola, y bueno, del otro lado que no sé cómo será, por ahí atrás, ¿no? No sé cómo me queda. Ahí. Y si hiciera la intersección con X igual 0, que esto no está, También una hipérbola. hipérbola. Entonces, en el estudio de intersecciones de esta hiperboloide de una hoja con planos paralelos a los planos coordenados, me voy a dar cuenta que cuando hago el deslizador, dependiendo paralelos a qué planos coordenados esté estudiando, esas intersecciones pueden llegar a ser elipses en general, o pueden ser hipérbolas. Entonces, para hacer el estudio, estaría bueno a lo mejor que hagan como hice yo, que den un ejemplo concreto, y vayan poniendo los deslizadores en el GeoGebra para ir viendo qué tipo de intersecciones uno obtiene. De todas maneras, por supuesto, acá está este otro recurso que también pueden acceder, son recursos que están libres, que es la comunidad GeoGebra, que los elabora y que uno los puede usar, en donde uno puede hacer justamente ese estudio en ejemplos un poco más concretos. Eso lo pueden usar porque está bueno, ayuda muchísimo a la visualización. Acá tienen las diferentes intersecciones con los planos coordenados, y uno va a ir cambiando los valores de A
En este caso, quien lleva el menos es Z. El que lleva el menos es Z. Si el menos lo lleva a otro, la disposición de este hiperboloide cambia. Pero bueno, ahí van viendo, a medida que voy cambiando esto, qué tipo de intersecciones van teniendo acá. Con dos van a tener hipérbolas, y con otra van a tener una elipse, o a lo sumo podría llegar a ser una circunferencia, ¿no? Caso particular. Bueno, eso lo van a ir trabajando también en la práctica. Bueno, yo los dejo acá en esta presentación. La próxima trabajamos ya con hiperboloide de 2 hojas, y nos quedan nos quedan 3 superficies, en realidad, no es mucho. Empalmamos el lunes que viene con el final de este PDF, y ya con la parte de curvas, que es todo lo que contempla la unidad 3. Bien.